Esta semana me costó trabajo elegir un titular. Hubo varias noticias, varias de mucha importancia y ninguna que para mi gusto resalte. Así que el titular de hoy va para recordarles que Morena no es una revolución del pueblo, es pragmatismo popular. Y con eso arrancamos. Y antes que me digan pinche derechango, ya más le pegas a Morena y demás. No. Lo que me molesta es que Morena se esté comportando como los partidos asquerosos que venció, como el PAN y el PRI. O sea, gente que se perpetúa en el poder, pues porque está la chuleta. Pero de eso más adelante. Muy buen sábado. Bienvenidos a su pequeño y estimado cerdo. Y vamos a darle porque vamos a hacer un episodio un poquito más breve esta semana. Y una noticia que olvidé la semana pasada. El estimado Jorge Bergoglio, Francisco I, Papancho para los cuates, lleva ya casi 2 semanas hospitalizado por una bronquitis que se transformó en infección en los pulmones. Para un señor de 80 años es prácticamente una sentencia de muerte. Así que tal vez en el próximo mes o para la próxima cuaresma tengamos nuevo papa para aquellos que les gusta el chocolate espeso y el catolicismo. O si bien vives en país católico y pues ese tipo de cosas son importantes, vete enterando que el próximo mes tendremos nuevo papa. No porque festeje la muerte de Papancho, por supuesto que no. La pérdida de un ser humano va a ser mala en cualquier momento, pero pues ya hacía falta un cambio de papa. Papancho ya está cansadito, tiene 80 años, así que pues no esperaremos mucho para que se haga un nuevo papa. Y la elección de un papa nuevo siempre es meramente político. Así que con todo y que Papancho, que puso una gobernadora del Vaticano, que dijo que los homosexuales no son pecadores, no importa. Todo lo que dijo en discurso quedó. No hubo leyes canónicas ni nada que haga que la iglesia deje de ser retrógrada, homofóbica y machista. Papancho seguirá y sus intentos de progresismo morirán con él. En otras noticias, hubo elecciones en Alemania y uno dirá, como dice el meme, ¿y a mí qué vergas me importa? Bueno, no, la verdad no, pero bueno, igual es noticia por el hecho de que se esperaba que el partido neonazi en Alemania, un partido que es de extrema derecha y hasta inclusive ha hecho comentarios un poquito parecidos al sujeto del bigote peculiar y de pinturas fracasadas, pues no, pero sí quedó como segunda fuerza política en Alemania. El ganador como canciller fue Friedrich Merz, de un partido similar al que es Angela Merkel de aquellos tiempos. El canciller de Alemania después de Angela Merkel fue el señor Olaf Scholz, un sujeto que le gustaba mucho el café cargado y la política tibia. Olaf Scholz siempre fue un tipo muy tibio, muy aburrido. Angela Merkel fue una mujer protagonista en todo su tiempo de mandato y veremos qué pasa con el señor Friedrich Merz. Lo importante es que, pues sí, el partido neonazi de Alemania de extrema derecha queda como segunda fuerza política de Alemania. El abuelo de una de las dirigentes de este señor, de este partido, estaba en las SS. ¿Qué es la SS? Pues la policía militar del partido nazi. Los partidos de otra estirpe, que no son de este partido neonazi en Alemania, se niegan a trabajar con ellos, pero lo requiere
El sistema democrático alemán es mejor que el sistema democrático de muchos lugares porque te obliga a fuerzas dialogar y hablar. Lo que es un parlamento. Digo, ¿para qué es lo que se creó? Por supuesto que cuando los intereses políticos y banderas políticas son más importantes que un parlamento y de hablar, pues es que luego llega Morena a tener que pedir carro completo para poder hacer lo que ellos quieran con su pragmatismo popular. De eso más adelante. Así que en Alemania te obligan a dialogar con tu contrincante, aunque te caiga gordo. Y aunque haya motivos para que te caiga gordo, tendrás que dialogar con él. Aunque la oposición se está negando a dialogar con este partido neonazi, y pues no los culpo. ¿Quién quiere un neonazi? Al menos que no te llames Elon Musk o Eduardo Verástegui, a nadie le gustan los neonazis. Eso queda en cuanto a Alemania. Y en un caso de Europa en crisis, porque se dieron cuenta que solamente son el arete y collar de Estados Unidos, que son unos buenos para nada y unos inútiles, que no sirven para nada y que quedaron como espectadores en la guerra de Rusia-Ucrania. Un liderazgo alemán fuerte es importante. En Europa hay 3 liderazgos fuertes, que es el de Alemania, es el de Francia, y diríamos que el de Italia y el de España son los liderazgos más fuertes de Europa. Sabemos que Inglaterra se salió de la Unión Europea con el famosísimo Brexit. Así que Inglaterra pues pasa a ser un observador importante, más no un protagonista. ¿Qué pasará con el nuevo primer ministro, canciller de Alemania? Solo el tiempo lo dirá, pero al menos la ultraderecha en este caso no ganó, porque sabemos que ganó en Estados Unidos, ganó en Argentina, ha ganado en El Salvador y en muchos otros lugares. Quiso ganar en Francia, se quedó un poco atrás, ya ganó en Italia, ha ganado en Hungría. En Israel, pues así nacieron. Bueno, no te creas. Hay gente de Israel que no es de extrema derecha. Así que que no ganara, al menos en la presidencia, la extrema derecha en Alemania, pues al menos es una buena noticia. Y en otras noticias, pues miren, Donald Trump, ya sabemos que este es protagonista de cualquier programa que hable de política, porque pues le encanta. Donald Trump primero dijo, los aranceles van sí o sí el 4 de marzo. Sin importar que México se haya puesto el overall en hacer los designios de Estados Unidos. Los aranceles, en cuanto al gobierno trumpista, solamente son para traer de su perra a México. Nada más y nada menos. Los aranceles, si iban, o sea, las presidencias de Honda y Nissan dijeron, sí, Honda y Nissan, como podrán haber visto en el programa que hablamos de Japón, Japón es la perra de Estados Unidos. Entonces dijo Honda y Nissan, si los aranceles a México van, nosotros nos vamos a Estados Unidos. Así que está ese miedo a que Honda y Nissan se vayan de México, sus ensambladoras. Por ahí del miércoles, jueves, dijo Donald Trump, no van los aranceles del 4 de marzo, ahora van hasta el 2 de abril. Dijo el 2 de abril porque no quiero que vayan al 4 de marzo, porque soy un tipo muy supersticioso y no quiero que la doctora Sheinbaum me haga una broma de April Fools, o el Día de los Tontos, o Día de las Bromas en Estados Unidos. Qué pendejo, pero igual, este viernes volvió a decir, ¿saben qué no? Siempre sí van el 4 de marzo. Eso es este lunes. Así que veremos este lunes si sí o no entran los aranceles, o queden amenaza, o si sí los aventará hasta el 4 de abril, o no. Hubo unas deportaciones importantes, de eso hablaremos más adelante, extradiciones de narcotraficantes importantes de Estados Unidos, tal vez como ofrenda de paz a los gringos. Con estas extradiciones, los gringos avienten los aranceles más para allá. Da mucho coraje ver cómo México se comporta como la perra de Estados Unidos, y con la amenaza de aranceles, México tiene que hacerle los mandados a Donald Trump. Da mucho coraje. Muchísimo coraje. Y claro, los ultras de Morena dirán que no es cierto, que no se entiende la perra de nadie. Pero no engañan a nadie, ni a su esposa engañan los de Morena, diciendo que no es la perra de nadie en México. Pero lo es. La verdad es que lo es. Desde tiempos de López Obrador, cuando Donald Trump quiso algo, volvió la perra de su gobierno a los mexicanos. Y no los culpo. Somos una semicolonia de Estados Unidos. Por más discursos que diga la presidenta de soberanía y subordinación, no, coordinación sí, son mamadas, porque la economía mexicana está subordinada a la economía gringa, subordinada. Los gringos te dicen qué comerciar, qué producir, para que no les hagas la competencia.
Así de sencillo. Entonces no podemos hablar de un discurso político donde dicen que coordinación sí, subordinación no. Pues está bien en espíritu. Qué padre que lo diga. Pero de hecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que pues sí, no queda más que hacer la perra de Estados Unidos mientras no hubiéramos hecho alianzas comerciales con otros países. Pero pues si te están apuntando con un arma a la cabeza desde que naciste, pues no hay mucho que hacer. Somos la perra de Estados Unidos y no es que tengamos de otra. No los culpo, no hay de otra. Siendo su vecino, ¿qué más podríamos hacer? Pero ni modo. Como diría, creo que fue Carlos Monsiváis quien lo dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Veamos qué pasa este 4 de marzo. En otras noticias, esto lo reporta Expansión, se comenta y se rumora que la empresa de Carlos Slim Domit acaba de romper relaciones con la empresa del ídolo de idiotas y básicos, Elon Musk. Sabemos que Elon Musk tiene muchos satélites en órbita, mismos satélites que usa para proveer de internet satelital a varias partes del mundo. La idea era de que América Móvil, de Carlos Slim, o sea Telcel y Telmex, revendiera ese servicio de Starlink de Elon Musk en Latinoamérica, que ya tiene infraestructura y tiene el mercado en Latinoamérica, sobre todo en México, obviamente. La idea era que lo revendiera. Pues dijo el señor Elon Musk en varios de sus comentarios desafortunados, como el idiota que es, dijo que Carlos Slim, su fortuna tiene que ver con nexos con el narco. Y bueno, aquí ¿cómo no se la doy a Elon Musk? Pues claro, Carlos Slim tiene, por decirlo menos, su fortuna en jaque. Por decirlo menos, en jaque. Oye, ¿qué tiene que ver con narcos? Ay, sí, yo no sé. Pero inclusive en la serie de Narcos México, queda ejemplificado esto. ¿Cómo funciona la bolsa de valores a tu favor cuando no eres un cabrón? Pues resulta que te regalan la concesión de Teléfonos de México, que fue privatizada, te la regala tu compadre Carlos Salinas de Gortari, te la regala a ti y te quedas con el monopolio de las telecomunicaciones en un país, para después intentar hacer un monopolio en el resto de Latinoamérica. Carlos Slim se hizo rico a base de su amigo Carlos Salinas de Gortari. Eso no es un secreto. Ahora, que tenga que ver con el narco, pues miren, estuve viendo hace poco un podcast que les recomiendo, pero en demasía, que es una joya. Se llama Escándalo Mexicano. Es un periodista llamado Carlos Puch, que dramatiza y comenta noticias de escándalo del México contemporáneo. No se va más allá de los años 50. Ha hablado de temas interesantes como los cachirules hasta la muerte de Paco Stanley. Ha hablado de temas escandalosos como los Epolet, hasta temas políticos como el que acaba de tocar ahora, que fue la muerte de Manuel Buendía. Manuel Buendía, en los años 70, fue el periodista de opinión más influyente de México. Y en los tiempos que el narco empezaba a crecer, de nuevo, si no quieren leer, ahí está la serie de Narcos México. En los 80s, que el cártel de Guadalajara de Félix Gallardo empezó a crecer y empezó a meterse en las esferas más altas del gobierno, Buendía estuvo allí para reportarlo. Y la famosa DFS, Dirección Federal de Seguridad Mexicana, que era más corrupta y puerca que lo que se pueda hacer, al punto de expedirle credenciales de oficiales de la DFS a narcotraficantes como Caro Quintero. Así la DFS estaba de corrupta y coludida por el señor de apellido Zorrilla, que presuntamente, por haberlo balconeado, fue quien mandó matar a Manuel Buendía. ¿Todo esto para qué era? Pues sí, ¿para qué? Porque en esos tiempos de los 80, finales del sexenio de la Madrid, inicios de los 90, fue que Carlos Slim se hizo de su fortuna, cuando empezaba el narcotráfico a quitarle la batuta a Colombia, y México se alzó como la capital del narcotráfico. Aunque nos cale y nos arda, en México nos encanta la cerveza fría, la tele fuerte, la corrupción y el narcotráfico. Es la verdad. Los mexicanos somos sentidos. Si nos dicen corruptos narcotraficantes, nos sentimos. Pero es la verdad. En México hay mucha corrupción, demasiada. No porque López Obrador diga que ya se acabó, haga que sea cierto. Hay corrupción en México y la va a haber por mucho tiempo, porque no es algo que se corrige con instituciones, se corrige con la gente. Y si hay gente jodida que gana 50,000 al mes o al año,
y te los ofrecen en un fin de semana, es difícil que alguien no los tome. De ahí la corrupción. Pero bueno, Manuel Buendía murió. Fue el primer magnicidio de la narcopolítica mexicana, como dicen en un pequeño libro que tiene este mismo título. Y ahí queda. De nuevo, si tienes tiempo, te recomiendo escuchar Escándalo Mexicano de Wondery. Es muy buen podcast para que te enteres de todo lo que hay que saber de este México. Y no se nos olvide que estamos en un México corrupto y que no ha cambiado mucho. Y que si Carlos Salinas le dijeron que su dinero viene, Carlos Slim le dijeron que su dinero viene del narcotráfico, pues ¿quiénes somos para juzgar a Elon Musk? Ahora, hay que darse en Elon Musk. Por más gordo que me caiga, pues no puedo decir que tiene un punto. Pero no importa, porque Carlos Slim se encabronó y el Reporte Expansión mandó a chingar a su madre, a Elon Musk, y dijo, bueno, veas negocios con tu chingada madre. Y ahora rompe relaciones con Starlink e Elon Musk. Y ya no tendrán negocios Carlos Slim e Elon Musk. Carlos Slim también ha estado cerca del gobierno de Morena, pues no es pendejo, pero queda en esta anécdota que se rompen relaciones de Carlos Slim y Elon Musk. Tomen esta noticia con pinzas porque reportó Expansión, y Expansión, pues sí es confiable, pero a veces no, porque esta nota, por más que la busqué, no la pude ver replicada en otro lugar, o en Expansión son muy chingones, o dijeron mentiras, pero me quedo en abusar de la credibilidad de Alberto Verduzco, Gonzalo Soto y el equipo de Expansión, que hasta ahora no me han quedado mal. En otras noticias, ¿se acuerdan de Milei y su criptoestafa para criptobobos? Pues resulta que ya lo están imputando por cohecho y por abuso de autoridad, entre otras cosas. Ya se está metiendo la justicia argentina para acusar, pues básicamente de fraude a Milei. Milei, que es un idiota, hace mucho que no hace entrevistas en vivo. Porque cuando hace entrevistas en vivo, ¿qué pasa cuando le hace un micrófono a un tipo hablando en vivo? Normalmente dirá puras pendejadas. Pues es lo más normal, que dirá puras mamadas. Entonces la entrevista que le hizo un argentino a Milei fue afortunadamente editada por sus asesores, como el señor Caputo, para evitar que Milei dijera pendejadas. Inclusive se escucha cómo cortan la entrevista porque algún héroe sin capa la subió sin editar a plataformas digitales y se ve como le dice Caputo, a ver, no digas eso, Milei, lo que te mete en quilombos legales. Milei es buscado por la justicia y no importa lo que haga Caputo y su hermana de Milei va a acabar pagando los platos rotos de su criptoestafa a los criptoidiotas que cayeron en la criptopendejada de invertir en una moneda porque te la dijo un sujeto con el peinado más horrible que he visto en mi vida. Pero no se trata de la apariencia de Milei, se trata de sus pendejadas, y sus pendejadas, cuando menos, nos asegura que su partido o su tendencia ideológica de Argentina va para afuera. Porque de tiro ya perdió a todos los que tenía que perder con esta criptoestafa. Una noticia con carnita. Hablamos hace no mucho, hace como un mes, si no mal recuerdo, que venía una reforma para evitar el nepotismo en cargos públicos. Esta reforma venía en los 100 puntos de Claudia. Escucharon el inicio de esa temporada de El Cerdo en septiembre, que empezó con el capítulo Despiértame cuando termine septiembre. Hablamos de los 100, bueno, en el siguiente capítulo, que se llama Otro México, hablamos de los 100 puntos de Claudia, y estaba en sus puntos, en los primeritos, la reforma al nepotismo. ¿Por qué? Porque en elecciones locales, estatales, pues a veces el presidente es el papá o el gobernador es el papá, luego viene la hija, luego viene el hermano, luego el sobrino, luego la nieta, y así se la llevan por años y años y años. Esta reforma venía a evitar justamente eso. Y esa reforma fue pasada por senadores esta semana, pero con un detalle minúsculo, que es, sí, brother, adiós al nepotismo en las elecciones de cargos, elección popular, pero ¿qué creen? Hasta el 2030, hasta que se vaya Claudia, o son cínicos, o son ojetes, o son culeros, o son pendejos, o son las cuatro. ¿Por qué?
¿Por qué querrían gente como Ricardo Monreal evitar esa reforma hasta 2030? Ricardo Monreal y su familia que han gobernado Zacatecas por años. ¿Por qué lo querrían? ¿Por qué lo querrían los del Verde, que son expertos en hacer porquerías? Porque el Verde presionó para que esta reserva a la reforma pasara, que es que se fue hasta el 2030. ¿Por qué lo querrían? Gente como Salgado Macedonio, que cuando no pudo ser candidato a la gubernatura de Guerrero, pusiera a su hija, Evelyn Salgado. Evelyn Salgado, que se le ha visto cotillear con los líderes de grupos delictivos de Guerrero. ¿Por qué lo harían? Un partido que tiene como presidenta a Luisa María Alcalde, perdón, y su hermana es la fiscal de este país. ¿Por qué querrían? Digo, me dirían muchos, pero es que no tiene nada que ver que sea su hermana o que ella sea capaz para un puesto. No, tal vez no, pero hay conflicto de intereses. Y éticamente debería haber un ojo a los conflictos de intereses. Una presidenta de un partido político, en teoría, no debería ser su hermana la fiscal de este país. Por conflicto de intereses, ¿no? Que me asegura que si Luisa María es alguna chingadera, que lo dudo porque Luisa María es una mujer de 10, hasta ahora, no citen a esta parte, pero hasta ahora es una mujer de 10. Pero si hace alguna chingadera Luisa María, ¿qué? Ya lo dije. ¿Su hermana la acusaría? No estamos seguros. ¿Qué clase de revolución de las conciencias deja a lujo de suspicacia tremendas cosas, ¿no? Porque el ex jefe de gobierno y ahora el titular del ISSSTE, ¿qué tiene que ver dirigir una ciudad a dirigir un instituto de salud? Nada, solamente que seas un político, no tiene nada que ver, pero ahí está Martí Batres, siendo ex jefe de gobierno, que le cubrió el asiento a Claudia cuando se fue a su campaña, y ahora es líder del ISSSTE. ¿Qué tiene que ver? Pero su hermana está bien metida para ser jueza de la Suprema Corte, impulsada por el mismo partido Morena. Digo, como dice Carlos Vallarta, técnicamente no nada de malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, no me cuadra. Ahora, ¿con qué derecho Andy López Beltrán tiene un puesto alto en el partido Morena? Aparte de llamarse López Beltrán y ser una versión más fea de su padre. Ninguna. Pero digamos, es suspicaz. Levanta algunas cejas. Sí, algunas cejas levanta de la gente inteligente. De la gente pendeja de la derecha diría que Morena es una puta basura, que pinches hipócritas. Mira, cállense el hocico los del PAN y el PRI, que son iguales o peor. Lo que yo le reprocho a Morena no es que haga el nepotismo porque esté mal, que sí está mal. Lo que le reprocho es que se llene el hocico de decir que son diferentes a los partidos de antes y se comportan exactamente de la misma manera que ellos. Si Morena se ve hipócrita diciendo de esta reforma al nepotismo y luego siendo népotas, ustedes del PAN y el PRI se ven mucho peor. Ni canten victoria, pinche Anaya, pendejo, Ricardo Anaya, de decir que pinches népotas de mierda, o Pedro Ferriz, que subió una imagen del nepotismo de Morena. Pues sí, claro, pero tú quién eres para decirlo, cabrón. El comal le dijo a la olla: ¿cómo te atreves, panistas y priistas? ¡Cállate el hocico! ¡Cállense el hocico! Digo, el único mérito que tenía el hijo de la Madrid para ser candidato presidencial es el hijo de su papá. Igualito que Andy López Beltrán, solo que el otro es un fracasado, me refiero a de la Madrid, y López Beltrán está por probar de qué está hecho. Pero no se llenen el hocico de decirle hipócritas a Morena, partidos de antes, porque son iguales. La crítica que le haga Morena es ser iguales que ustedes. Parecerse ustedes es su pecado. Y ustedes, ¿con qué derecho critican algo que ustedes han hecho desde siempre? Dios mío, desde siempre. Si Morena se le ocurre lanzar candidaturas con familiares en 2027 o en elecciones intermedias, ya sabes que luego la de Nuevo León
es antes de la federal y también la del Estado de México y así. Muchas elecciones intermedias. 2027 cuando se renueve la Cámara de Diputados. Porque también la reelección, a Claudia no le gusta. A Claudia no le gusta golpear bebés y la reelección. Y Claudia dijo que la reelección también iba a ser prohibida, pero igual la echaron para atrás a 2030. Bueno, la reelección algunos la defienden. Yo no la defiendo. La reelección para mí es el mal más dañino que puede tener a una democracia, la reelección. La reelección es a la kriptonita lo que la democracia es Superman. Bueno, pero entonces, cuidado con qué gente postulan en las gobernaturas en lo que llega a 2030. Porque más de un Vivales se va a dar cuenta de que va a haber nepotismo allí. Y se van a dar cuenta porque Morena tuvo que posponer la reforma a 2030. Aún falta que pase a diputados. Chicle y le echan para atrás, pero chicle y no. Lo más seguro es que no. Pero cuidadito a quien mandan de candidatos, porque van a pasar de verse sospechosamente mal a verse rotundamente mal e hipócritas. Llaman esto la traición a Claudia Sheinbaum, y yo lo creo. Claudia no está de acuerdo con esto, y al Senado le valió madre. ¿Traición a Claudia? Yo creo que sí. Si hubiera sido López y hubieran hecho lo mismo, quién sabe. Solo nos queda especular, especulaciones. Pero quién sabe. Aún así, esto se ve muy, muy mal. Eso te pasa por juntarte con marranos. Como dice el dicho, si duermes con niños, amaneces miado. Si duermes con perros, se te subirán las pulgas. Y Morena está cansado de estar durmiendo con perros. Y que sí, tiene sus ventajas. Reforma judicial, sí. La reforma gatopardista. Pero ¿qué ventajas tiene? Que te hacen quedar Morena como un hipócrita y peor tantito, te hacen quedar como un pendejo. Pero no los culpen a ellos. Ellos dicen que son la revolución de las conciencias, la reforma popular, el humanismo mexicano. Pero yo lo sigo llamando pragmatismo popular. Agárrate de los medios que sean para hacer la agenda votada por el pueblo. No importa con cuántos perros te duermas, el chiste es sacarle la chamba. El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más prolíficos de este país, anda en Estados Unidos después de que fue llevado de manera, no diría ilícita, pero sí de manera clandestina a Estados Unidos. Ahora sabes lo que se siente ser llevado de incógnito al país que te quiere ver en tu mejor versión. Ahora el Mayo Zambada se convirtió en un paquete de cocaína él mismo. La cocaína humana, el Mayo Zambada, no quiere que lo maten. No quiere recibir la inyección letal en Estados Unidos, por lo cual, en su carta pendeja que dijo la semana pasada, dijo, regrésenme, dijo, regrésenme porque no me quiero morir. La embajada se está comportando de manera ad hoc y dice, pues te regresamos, Mayito, al cabo eres un ciudadano que fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos. De nuevo, si bien recuerdo, no hay evidencia que confirme cómo fue llevado Mayo Zambada a Estados Unidos. No hay evidencia. Hay testimonios, testigos, platicones. No han topado ni al piloto, ni a la aeronave. No hay mucho. Estamos trabajando con humo y espejos. Y que la embajada se base en humo y espejos para ponerse a trabajar prontamente y regresar al Mayo, pues no está mal. Pero se ve mal. López Obrador dijo una vez, la ley, no importa que sea la ley, si no va con los designios del pueblo. Yo creo que al pueblo no podría importarle más madre el destino del Mayo Zambada. Y de nuevo, muy preocupados por el destino del Mayo Zambada, y hay que regresarlo porque es un ciudadano mexicano que fue llevado en situaciones sospechosas. Pero bien que hoy extraditaron a 29 narcotraficantes a Estados Unidos. A ver, ¿de qué se trata, pues? ¿O defendemos a los mexicanos o no? ¿Me defiendes a un culero y mandas 29? ¿Cómo es la tasa de cambio?
29 narcos chicos por uno grande. ¿O cómo funciona el tipo de cambio en narco Bitcoin? Porque no lo entiendo. El discurso se les agota. Se están viendo mal. En los medios públicos no ves las maromas que se avientan para justificar sus mamadas. Claro que difícil es aceptar un error en política. Es como dispararte el pie o dispararte el corazón. Pero cuando dicen, es que Trump declaró los cárteles como criminales, en vez de decir, bueno, es que la verdad hay un problema tal vez allí en lugares locales. No, sería aceptar que sus gobernadores son unos corruptos. No lo van a hacer. Mejor tiran maromas como, sí, pero la derecha quiere que nos invadan los gringos. Pues claro que no. Nadie quiere eso, más que Lili Telles y sus estúpidos que piensan como ella. Entonces, como siempre digo, en el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad. Y no, Morena, defenderte de porque el PAN quiere que nos invadan, está bien que los gringos pongan como terroristas a los carteles, pues no lo lava. Lo dijo por algo, pues sí. No podemos negar que hay gobiernos cooptados sobre el narco. Lo dije la semana pasada. Los gringos quieren excusa para meter sus narices en nuestro país. Pues no es que la necesiten. Si no es esa cosa, será otra. Ahora sí que invitación ocupan. Ahora, que esto con el Mayo, dijo López Obrador, no que la ley, no pasa nada si no es la ley. Mándenlo a la verga al pinche Mayo. Pero bueno, ahí, en el tema del Mayo, siento que se le dio más relevancia en medios de lo que debiere, porque son las patadas de ahogado de un tipo que se le acabó el tiempo. Y se le acabó el tiempo en este podcast para acabar con la última noticia, que fue que extraditaron a 29 narcotraficantes, entre ellos a los líderes de los Zetas, el Z40 y el Z42. Yo no sé de narcos, el verdad me vale madre. También al hermano del Señor de los Cielos, en palabras de Diego Luna en la serie Narcos, el narcotraficante más verga de todo el mundo de historia, Vicente Carrillo. Y también a Antonio Oseguera, el hermano del presunto líder del cartel Jalisco, Nueva Cagazón. Ellos 29 fueron, ellos 4 y entre otros 29 fueron llevados a Estados Unidos por extradición. Como ofrenda de paz, para que Donald no nos mande los aranceles, pareciera que sí. Al menos eso se antoja. ¿Qué dirán los medios públicos? A ver qué dicen la próxima semana. A ver qué dicen la próxima semana. Pero mandar 29 narcos así nomás a Estados Unidos, pues es una ofrenda de paz. Es como, ya, te pago, ya no me pegues. Es una ofrenda de paz, por decirlo menos. Pero ahí quedan las noticias de esta semana. Veremos qué pasa con el tema de los narcos la próxima semana. Con el tema del Mayo también. A ver si lo puede volver a casita y ser residente VIP de una cárcel mexicana. Que lo dudo. Y ahí quedan las noticias de esta semana. Este fue su hermoso cerdo. Esta semana no voy a hablar de fulbo. Tengo pendiente hablar de Chicharito Hernández. Hablar de Chicharito Hernández y su locura. Pero su locura evidente. El Chicharito Hernández se volvió loco. Está completamente loco. Y eso pasa cuando te dejas llevar por un coach tipo Diego Dreyfus o Ricardo Ponce o los que quieras. Eso hablaré a lo mejor la próxima semana si está calmada. Pero bueno, el martes que viene no hay especial, pero este martes en 15 sale el especial que es Historia del Feminismo por conmemoración del 8M que se acerca. Veremos qué pasa con el 8M y los motociclistas. El año pasado hubo pleito porque los motociclistas se pelearon con las feministas porque, puras pendejadas. De los motociclistas, no de las feministas, por supuesto. En ambos lados hay extremos, pero siento que el extremo machista está más estúpido. Pero ya estoy desvariando. Este fue el querido puerco. Síganos en Spotify, Apple Podcast. Síganos en Google Podcast, en YouTube, por supuesto. Si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee, / Cerdo en el Lodo. Y esto fue todo por esta semana. Nos estamos viendo. Hasta entonces.